va a estar media pesadita la bolsa si me llevo a mi Papá Noel. Un poquito. Bueno, vamos a ver, el 10 de diciembre se cumplió un año del gobierno de Alberto Fernández, pobre que la verdad le tocó bailar con la más fea en este punto, si podemos decir, porque creo que venían a hacer una cosa y les cayó la pandemia. Y además también Cristina Fernández de Kirchner tuvo una presentación importante, en primer lugar con los funcionarios que no funcionan, después el otro día también un discurso bastante enfurecido, pidiéndole a todos los senadores, a los diputados, que se pongan a laburar y que si no se busquen otro trabajo. O sea, realmente vemos una Cristina Fernández de Kirchner bastante metal, si se quiere, con el mensaje donde están poniendo, muchachos, vayan a trabajar, ¿no? Jorge Giacobbe, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Me gustó eso de metal. Sí, porque me pareció como, viste, bastante ruda, viste, metalera, sí. Como, bueno, basta, pónganse empiecen a hacer. Laburar. Está punk, ¿no? Está punk, Cristina. Está punk, sí, total. ¿Cómo lo viste vos? Mira, me parece como bien vos decís que les toca administrar, por supuesto, un momento que es tremendo. Me parece que también iba a ser triste, iba a ser seco, aún en el escenario sin pandemia. Me parece que eso Cristina lo dejó claro en sus visiones anteriores a elegir a Alberto como candidato presidencial, donde ella decía abiertamente que si a ella le tocaba gobernar, nadie le iba a prestar guita y se la iba a poner de sombrero, digamos. Amén de eso, si le prestaran guita, de todas formas, la situación en términos económicos iba a ser muy, muy dura porque el dinero en Argentina para calmar todas las angustias sociales que hay en la calle no está, simplemente no está. Entonces iba a ser feo, iba a ser administrar problemas, administrar angustia, administrar miseria, y a eso se sumó la pandemia, ¿no? Y después entramos en las consideraciones respecto de cómo eso se administró y cómo la opinión pública lo fue digiriendo. Lo cierto es que en la evolución de la imagen de Alberto tenemos un buen síntoma de cómo fue evolucionando el clima social, ¿no? Porque Alberto entró a la pandemia con 37 puntos de imagen positiva y 45 de negativa, 37 y 45, retengan estos números. Sí. Al principio de la pandemia, cuando él se pone en el rol del padre protector y cierra las clases, digamos, dicta la cuarentena, junta las cabezas del sistema político, la opinión pública se lo reconoció enseguida. Y alcanzó 68 puntos de imagen positiva. 68 puntos de imagen positiva. Es decir, que trascendía el 48 que habían sacado en las elecciones y que había una parte del público que había votado a Macri que lo miraba por la señora de Belgrano, que votante de Macri, y lo miraba por televisión y decía, che, este hombre lo está haciendo bien. Bueno, muy bien. Eso porque la opinión pública lo reconoció porque él logró conectarse con esa primer demanda, con ese primer miedo al coronavirus y demanda de salud. No, a un plan, por lo menos un plan de contingencia. Después vinieron las demandas de índole económico, que Alberto las transitó de una manera más difícil, digamos, más desconectados, planteando un debate entre buenos y malos. Los que querían economía eran los malos y los que querían salud eran los buenos. La opinión pública se empezó a desconectar ahí, la imagen empezó a caer. Y después cuando vinieron ya las demandas digamos, relativas a la ansiedad, a la angustia, a lo psicológico, que tienen que ver con el encierro, con los chicos rebotando contra las paredes, con que falleció la abuela y no la pudiste ver, y ese tipo de cosas, también de lo económico. Alberto más se desconectó. Todavía se acuerdan ustedes que en una conferencia de prensa a una periodista se le ocurrió levantar la mano y decir angustia, y Alberto la sacó carpiendo, digamos. Sí, total. Y entonces ahí siguió cayendo. Hace 2 o 3 meses, Alberto ya estaba en los mismos valores que cuando había arrancado, 37 y 45. Y después siguió bajando un poquito más, y los últimos 2 meses y medio, 3, se estabilizó. Y hoy está en 30 puntos de imagen positiva y en 53 de negativa. Entonces, si vos ves la montaña rusa que vivió con sus aciertos y con sus errores, te das cuenta que el gobierno exhibe el desgaste de un gobierno que ya tiene 3 años en el poder, no que le faltan 3. Claro. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si estamos en el clima del 2022, ¿qué es lo que queda, digamos, ¿no? Es decir, cómo los argentinos van a sobrellevar los 3 años de agobio y de situación angustiante que vamos a vivir y cómo se lo van a tomar, ¿no? Jorge, recién estábamos hablando con Avi de la mala comunicación que tiene por ahí el gobierno. ¿Crees que esto le jugó en contra en este último balance que se hizo?
en donde Mirá, bajó también la imagen? Sí, yo combato esta idea, combato bastante esta idea. Yo estoy formado en comunicación y sé que no todos los problemas son de comunicación. Digamos, hay muchos de los problemas que tienen que ver con la gestión. Después discutimos si los problemas son gestionables o no son gestionables. Está bien, pero si vos sos comunicador y trabajás para el presidente, ¿no le decís, por ejemplo, no te apures a anunciar esto que todavía no lo tenemos? Regulá con este anuncio, que lo anuncie el ministro de Salud y no lo hagas vos. ¿No Sí, se le claro. sugiere al presidente? Bueno, no sé si se lo están sugiriendo. Por lo general, en los contextos de poder se terminan cerrando, terminan viviendo en un yogur, se terminan rodeando de aduladores y se disparan procesos de soberbia y de bloqueo que son enormes. Y le pasa a este gobierno, le ha pasado al macrismo también, digamos, cuando planteaban que tenían el mejor gabinete de los últimos 1500 años, le ha pasado a Cristina, le ha pasado a todos, digamos, es como A un De la problema. Rúa, recordemos De No, la Rúa. claro, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Bueno, en un momento no abren las ventanas. Yo sí le recomendaría que algunas de las discusiones que están mandando para adelante son extemporáneas o son innecesarias. La gente está pidiendo soluciones a las angustias que tiene hoy, que son reales, y el gobierno le está planteando discusiones simbólicas que vos las podés considerar más o menos importantes, pero son extemporáneas. Digamos, parecería que no tienen que ver con la agenda de la demanda social hoy. Eso sí le recomendaría. Ahora, si vos estás sentado, pensarlo así, ¿no? Si vos estás sentado en el gobierno y los problemas que la gente tiene no los podés resolver, alguien te va a plantear, che, llenemos la agenda de otros temas, digamos. Tratemos de derivar. Bueno, ahora, en una sociedad, eso funcionaba en los 80, en los 70, en los 60. Digamos. Ahora, en una sociedad como hoy, es muy difícil derivar la atención de la gente. Y es una gran fantasía comunicacional. ¿Entendés? Que todavía opera, te diría, en todo el mundo, porque fíjate que cuando viene un mundial, los gobiernos creen que la gente se va a distraer lo suficiente como para no ver los problemas, y esto no es mentira. Y esto es mentira. Por supuesto. No es verdad que la cabeza de la gente es monotemática. ¿Entendés? No es cierto que la podés distraer de los temas, ya esto no sucede. No, y además también tenés gente, o sea, tenés al menos acá en la Argentina, y me parece que no podemos dejar de ver esto. O sea, la gente ya no está hablando del que, bueno, a ver, ahora nos enfocamos solamente en la pandemia. Ahora nos enfocamos solamente en cuidarnos. No, estamos enfocados en que no hay dinero, en que mucha gente está sin laburo, en que la mitad de los hogares, la mitad, o sea, es una locura esto, pero la mitad de los hogares vive con 50.000 pesos, que la canasta de noviembre está en 51.000 pesos. O sea, realmente son números que preocupan y mucho, y me tomo esto que vos decías, Jorge, recién. ¿Qué pasa el año que viene? Estamos a 4 días nada más del año que viene. O sea, seguimos teniendo la pandemia. Claro, seguimos teniendo la pandemia y si la pandemia por alguna razón misteriosa se solucionara mañana, de todas formas tenemos 50% de pobres, tenemos 6 de cada 10 chicos que es pobre, tenemos una educación que está destruida, no tenemos un plan de futuro. Nadie entiende cuál es el rumbo de la Argentina, ni para un gobierno ni para el otro, digamos, estamos como a la deriva. Estamos discutiendo cómo hacemos para organizarnos para ser cada vez más pobres, no para generar riqueza. No. Y estamos discutiendo cuestiones simbólicas que no se conectan con los, insisto, con esto, ¿no? con los problemas reales. Entonces la gente está muy hinchada las pelotas, para decirlo en francés. Sí. Bien. Entonces, Sí, lo que va a suceder el año que viene es que hay una gran válvula de escape, que son las elecciones. En función de eso, medido en términos genéricos, nosotros sabemos que el 35% de los argentinos quiere que el gobierno gane las elecciones, que por supuesto va a asumir, es un promedio nacional, va a asumir diferentes valores en cada provincia, ¿no? En realidad son 24 elecciones diferentes. En Formosa, el gobierno va a tener mucho más que lo que va a tener en la ciudad de Buenos Aires, para decirlo de alguna manera. Así que el 35% de los argentinos o vive en Disneylandia o cree que el gobierno, cuando pase la pandemia, tiene las habilidades para empezar a nadar para arriba. ¿Okay? Eso pasa con el 35%. Y después tenés el 50-55% de los argentinos que quieren que el gobierno pierda las elecciones. Entonces, lo que vamos a ver el año que viene es un gran ejercicio catártico donde se va a poner la angustia en números electorales. El 35 va a salir a defender y el 55 veremos en qué medida se astilla, ¿no? Y en qué medida se concentra. Pero a lo sumo lo que va a suceder es que cada uno va a pasar
va a salir a la calle el día de las elecciones a reforzar al gobierno o a poner un sopapo. Ahora, ¿están trabajando ya, Jorge? Porque una de las cosas que también se habían hablado y que se ve es que de hecho, y que de hecho tiene también mucho que ver con lo de Cristina, es pónganse a laburar, esto significa también pónganse a laburar para las elecciones, muchachos, el año que viene nosotros tenemos que seguir ganando y tenemos que seguir buscando la manera de que nos sigan eligiendo. Ahora, me pregunto, si ha bajado tanto la imagen positiva de Alberto Fernández. Esto significa además también que hay determinadas figuras en el gabinete que están con un cartel de te vas en cualquier momento. Sí. Y viene el recambio. ¿Cómo haces para hacer una elección y ganar las legislativas el año que viene? Bueno, espera, porque el recambio del gabinete y el recambio de las figuras electorables son dos recambios diferentes. ¿Ok? Analicémoslo como dos cosas diferentes. A ver. El gobierno, el kirchnerismo y el peronismo tienen un problema respecto de que tienen muy desgastadas sus figuras electorables. ¿Ok? Van a tener que salir a construir semillero. El 21 es una gran oportunidad para poner nueva gente en las fórmulas y construirlas para la elección de verdad, que es la del 23, donde se juegan los ejecutivos. ¿Hay nueva gente, Jorge? Porque yo veo que siempre decimos lo mismo y sigue siempre lo mismo dando vuelta. Está difícil, está muy difícil, está muy difícil. Y me parece que además no lo están viendo. Están tan tiroteados, están tan en la cotidiana que no están viendo que tienen que construir futuro. ¿Ok? Bien. Del lado de la oposición pasa algo parecido, por más que tienen algunas figuras que están entre 35 y 40 puntos de imagen positiva. De todas formas son dos o tres. Vidal, Larreta, Patricia Bullrich. ¿Ok? Pero no son 100. No son 200. ¿Ok? Y si el año que viene tenés 24 elecciones, necesitas por lo menos 24 buenos candidatos, y después hay elecciones municipales en 1.500 municipios en toda la, en 2.500 municipios en toda la Argentina. Es decir, lo que necesita un espacio político en términos de renovación es una bola de gente muy grande. Los dos tienen ese problema. ¿Ok? En cuanto al gabinete, hay que decir lo siguiente: 7 de cada 10 argentinos quiere cambios en el gabinete y 3 no. Entonces, 3 problemas diferentes. El 3%, el 3 de cada 10, el 30% que no quiere cambios en el gabinete, está viendo que este gabinete es maravilloso. Si Alberto lo cambia, se van a resentir. De los 7 de cada 10 que sí quieren cambios en el gabinete, una parte quiere un cambio en el gabinete hacia la radicalización del kirchnerismo y otra parte quiere cambios en el gabinete hacia la apertura del kirchnerismo. Entonces, haga lo que haga Alberto, cambie o no cambie, y cambie hacia un lado o cambie hacia el otro, va a herir a una parte del público. ¿Me explico? Es imposible conformar al 100% de los seguidores, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Entonces, él hoy se está recostando... 7 es más que 3. Si tengo que conformar a alguien políticamente, 7 le gana a 3. Sí, claro, a mí las cuentas me dan igual. Entonces vos podés hacer jueguitos para la tribuna, ¿entendés? Es decir, para tu 35%, que no adhiere a todas las cosas que propones, adhiere a 8 de cada 10, adhiere a 7 de cada 10, pero finalmente te va a votar. El tema es cómo construís más. Entre este 35%, que es de Cristina, no es de Alberto, que es de Cristina, ¿cómo haces para recuperar el 13% que se sumó a las elecciones para llegar al 48%, que es el público importante, que es un público que no la quiere a Cristina, tiene de Cristina una mala imagen, una imagen negativa, y que votó a la fórmula no porque fueran votos de Alberto, sino porque estaban enojados con Macri y agarraron la herramienta más potente para castigar a Macri. Y entonces en ese proceso idealizaron a Alberto como un hombre peronista que podía balancear al kirchnerismo, como un hombre liberal en su formación que podía balancear el populismo, y moderado que podía balancear esa cosa tan de 220, de voltaje de 220 que tiene el kirchnerismo. ¿Entendés? Ese 13% que estaba esperando Alberto está absolutamente herido y dice, ¿dónde está mi muchacho? Claro. ¿Dónde está el tipo común? Claro, ¿dónde está el tipo común que dialogaba con todos? Que de ¿Dónde hecho, está el tipo común? Claro, al principio de la pandemia decía qué buena onda y teníamos la foto, el miércoles pasado lo hablábamos con Cris también, tenías la foto de Larreta con Kicillof y Alberto y decías qué piola, porque entonces el tipo va a poder dialogar, hay una imagen de consenso, de unión, de unificación, de sacar entre todos el país y ahora tenés un Alberto, esta gente está viendo un Alberto que tiene que ir para adelante con
la discusión de, supongamos, la estatización de Vicentín, porque Cristina lo empuja para adelante y que después tiene que recular él, ¿no? Y que es diferente a Cristina, porque las estructuras psicopatológicas de Alberto y de Cristina son diferentes. Cristina cuando mete los dedos en el enchufe y encuentra 220, me refiero que le propone a la gente un tema, ¿no? Mete los dedos en el enchufe, encuentra 220, lo que le dice a su equipo es, muchachos, pónganme 440 porque esto me hace cosquilla. Alberto mete los dedos en el enchufe, encuentra 220, no se la banca y lo saca. Y lo saca tal cual. ¿Entendés? Y bueno, y pobre hombre está en el sillón presidencial, está complicado. Ahora, ¿vos le creés, perdón Mica y perdón Juli, que estamos repasados en la tanda, pero ¿vos le creés, Jorge, esto que decía esta semana, de hecho, si yo no hablo con Cristina es porque estoy peleado, y si hablo es porque ella me maneja? ¿Qué de esas dos variantes, ponele, si tuviéramos las dos opciones, vos creerías? Yo creo en lo gestual. No en lo que dicen. Hace mucho que no creo en lo que dicen ningún político. Fíjate en lo gestual. Fíjate que el tipo está parado en un atril, teóricamente le tiene que estar hablando a los que están enfrente, que es el público, y las cámaras, y no hace otra cosa que girar la cabeza para mirar para el costado, para verla a ella, digamos. A la jefa, diríamos, claro. Entonces, ahí lo tenés. Los únicos que piensan que el poder lo tiene Alberto son el 30% que adhiere también al gobierno. El resto, el 70% de la sociedad, entiende perfectamente que el poder acá lo tiene Cristina. Y entonces no es una alianza. No es una alianza, y eso también hace que este sea un gobierno como el de Macri, de 4 años nada más. Bueno, quizás veremos el nivel de desgaste, veremos lo que pasa en los próximos años. Pero digo, cuando hablamos de que esto es una alianza, hay que pensar que en una alianza hay dos partes que traen algo y ponen algo. 50 y 50, 60-40, 70-30, 90-10, lo que vos quieras, pero los dos ponen algo. Lo que hay que pensar es si esto no es un kirchnerismo con un chivo expiatorio, con un tipo al cual pusieron ahí para que se coma los sopapos. Y el esquema es el mismo, en términos estratégicos, es lo mismo que si Scioli hubiera sido presidente. Un tipo al cual habían repudiado, vení, ponerle la cara, y atrás, soplándote la nuca, está el chino Zanini. Es lo mismo. Tal cual. Tremendo. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer. Les mando un beso. Adiós. Otro para vos. Hasta luego.